Hola a todas y todos, soy Rubén Alexander Romero, estudiante del módulo Mitigación del Cambio Climático del programa de maestría en Cambio Climático y estoy presentando el caso práctico sobre mitigación. Para el desarrollo de esta actividad seleccioné el cultivo de caña de azúcar para elaborar propuestas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. El cultivo de caña de azúcar es muy importante en la agricultura de El Salvador, con una larga historia que se remonta a generaciones pasadas. Esta planta es conocida por su alto contenido de sacarosa y ha sido cultivada durante muchas décadas por su uso en la producción de azúcar, así como también en la fabricación de otros productos derivados. Con técnicas de cultivo desarrolladas a lo largo del tiempo, el cultivo de caña de azúcar se ha convertido en una actividad agrícola destacada en la región. Se ha podido adaptar a diversos climas y tiene importancia en la seguridad alimentaria y en la economía local. El cultivo de caña de azúcar es vital para la economía de El Salvador. Abarca entre 116.000 y 120.000 manzanas de tierra y contribuye aproximadamente a un 2.6% al Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, este cultivo también enfrenta críticas por sus impactos socioambientales, impactos que incluyen el uso de agroquímicos tóxicos, la quema de caña y las precarias condiciones laborales de los trabajadores agrícolas que participan en las actividades de siembra, mantenimiento y recogida de la cosecha de caña de azúcar. Todas estas prácticas afectan al medio ambiente y también a la calidad de vida de las comunidades que están cercanas o en la zona circundante a las regiones en donde se produce este cultivo. Las etapas principales del cultivo de caña de azúcar abarcan desde la preparación del terreno hasta la cosecha, y en estas etapas se pueden identificar algunos impactos clave en la emisión de gases de efecto invernadero. En primera instancia, la preparación del terreno implica la deforestación y también los cambios de uso de suelo. Afecta a ecosistemas por el avance de la frontera agrícola. Han sido notorios diversos conflictos entre los productores de caña de azúcar y áreas naturales protegidas, disputándose el territorio. También generan impactos ambientales como la erosión, la impermeabilización de los suelos, además de otros cambios físico-químicos que pueden alterar la biodiversidad de los suelos. En esta etapa, la labranza del terreno es un factor importante de emisión. Seguidamente se procede a la siembra y mantenimiento del cultivo, y esto incluye actividades como el control de plagas, el control de maleza, la vitalización del suelo, además del uso de agroquímicos de tipo NPK. Previo a la cosecha también se utilizan inhibidores de maduración para incrementar los niveles de azúcar en la planta. Además de la emisión de gases nitrogenados a la atmósfera, diversas investigaciones también vinculan el uso de agroquímicos con la llamada epidemia de enfermedad renal crónica, que afecta principalmente a los trabajadores agrícolas que se encuentran expuestos a condiciones laborales duras, además de la exposición de estos químicos. Estos agroquímicos también afectan suelos y agua por la persistencia de los mismos en el ambiente. La siguiente etapa, la etapa de cosecha, implica la corta de caña y también el transporte del material a los sitios de procesamiento llamados ingenios azucareros. Durante esta etapa, una práctica muy común es la quema de cañales para eliminar follaje que es inútil para la producción de azúcar y también para eliminar los residuos de las gramíneas que afectan a los trabajadores agrícolas, residuos que reciben el nombre común de afate. Esta práctica, por supuesto, implica la combustión al aire libre de grandes hectáreas de terreno, emitiendo CO2 a la atmósfera, además de otros impactos como a la biodiversidad que vive en las zonas de cultivo, especies animales, también la compactación del suelo, la reducción de la disponibilidad de agua, la contaminación del aire y la contaminación del paisaje. Además, la recolección de la cosecha también requiere movilización de distintos medios de transporte, de carga, lo cual pues, implica también la quema de combustibles fósiles. Ahora bien, antes de proponer medidas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero para el cultivo de caña de azúcar, es relevante también disponer de información sólida y respaldada por distintas investigaciones.
Esto tendría que implicar una evaluación sobre el verdadero impacto de la actividad agrícola relacionada al sistema de cultivo de caña de azúcar en las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante métricas como podrían ser la huella de carbono, que nos podrían ayudar a identificar las etapas críticas donde implementar medidas. También es importante que comprendamos el papel del cultivo de caña en la captura y fijación del carbono atmosférico. Aunque existen diversos estudios que sugieren la capacidad de este vegetal para capturar o secuestrar carbono, la falta de datos específicos propiamente para El Salvador subraya la necesidad de hacer investigaciones adicionales antes de proponer medidas concretas de mitigación. En este caso práctico que planteamos, el enfoque se basa en la información general y en medidas que han sido implementadas con éxito en otras regiones. Entre las medidas de mitigación propuestas están las prácticas agrícolas sostenibles. Relacionadas al cultivo de caña se destacan varias prácticas, como podría ser la integración de abonos verdes, el manejo integrado de plagas, el uso de abonos orgánicos, entre otros. La transición hacia una agricultura de conservación, como el mínimo laboreo, también podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y dar otros beneficios, como mejorar la porosidad del suelo, según señala Cian, Benialgo, Moro y Gutiérrez. También algunas técnicas de manejo de suelo, como la siembra de cultivos de cobertura, pueden contribuir al secuestro de carbono atmosférico. Esto lo señala Calle y Muriel. Otra práctica agrícola importante podría ser la cosecha en verde o cosecha mecanizada. Como señalamos anteriormente, de forma tradicional se recurre a la quema del cultivo para facilitar la cosecha. Pero pues la inversión en tecnología ha permitido adoptar diversos mecanismos como es esta llamada cosecha verde o zafra verde, que permite reducir las emisiones de CO2 y los impactos en el aire, en el suelo y la biodiversidad. En El Salvador, diversas asociaciones informaron que aproximadamente el 37% de la cosecha durante la zafra 2022-2023 fue de tipo mecanizada o cosecha verde. Alternativas energéticas a partir de residuos de caña. La producción de bioenergía a partir de residuos agrícolas de la caña de azúcar, como el bagazo, también puede ser una solución efectiva para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay experiencias exitosas en varios países, como Brasil o Estados Unidos, que demuestran la viabilidad de producir etanol a partir del bagazo de caña, lo que convierte ese proceso en una fuente de energía renovable en la producción de azúcar. Este etanol también puede ayudar a reducir la dependencia de combustibles fósiles si se emplea en el sector del transporte como componente para mezclar con la gasolina. Esto ayudaría a disminuir las emisiones contaminantes y a promover una matriz energética más sostenible. La producción de etanol a partir del bagazo de caña no solo diversifica las actividades de las empresas azucareras, sino que también mejora la eficiencia global del proceso. También la promoción de energías renovables como la energía solar o la eólica en las operaciones agrícolas y de procesamiento de la caña de azúcar podría contribuir significativamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la quema de combustibles fósiles. Manejo de agroquímicos. Para reducir las emisiones de óxido nitroso, podría ser importante aplicar fertilizantes de manera más eficiente y precisa para optimizar las dosis y los métodos de aplicación. En la producción de caña de azúcar, el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados puede aumentar las emisiones de gases nitrogenados, siendo incluso más significativas que en otros sistemas de cultivo. La utilización de fertilizantes sintéticos también puede contribuir a las emisiones en los campos agrícolas. Algunos autores mencionan a la urea como una alternativa para la fertilización de suelos. Sí se requiere una mayor investigación sobre alternativas de tratamientos fertilizantes en el sistema de cultivo de caña de azúcar. En este punto también es relevante señalar que una gestión integral del recurso hídrico también puede ayudar a reducir las emisiones de gases nitrogenados asociadas a los sistemas de cultivo de caña. Uso de suelo. El cultivo intensivo de caña de azúcar en El Salvador causa cambios significativos en el uso de suelo y también en la pérdida de áreas boscosas. Para contrarrestar este impacto, podría ser esencial promover la reforestación de las áreas no utilizadas para la producción de caña. La expansión forestal
puede aumentar la captura de carbono atmosférico y también puede mejorar la resiliencia de los paisajes agrícolas ante el cambio climático. Además de eso, las políticas agrícolas deberían incluir medidas de compensación ambiental para poder asegurar que la industria azucarera contribuya a la protección y a la restauración de los ecosistemas. Eso implicaría que se conserven y que se recuperen áreas degradadas y que se creen corredores biológicos. Integrar prácticas de restauración ecológica en las plantaciones de caña puede mejorar los sumideros de carbono. En consecuencia, promueve la biodiversidad, beneficiando tanto al medio ambiente como a las comunidades locales. Además de las estrategias de mitigación, se proponen estrategias sinérgicas de mitigación y adaptación. Considerando la importancia de combinar ambos elementos, se proponen tres ejes clave: la revisión del modelo de producción, la actualización de la legislación y el fortalecimiento comunitario. En cuanto a la revisión del modelo de producción, se pueden señalar aspectos como controlar la expansión de la caña de azúcar para proteger áreas sensibles, la reducción del uso de agroquímicos a través de prácticas sostenibles y de sistemas agroecológicos, la inversión estatal en investigación para tecnologías agrícolas más eficientes, la gestión integrada del agua para el uso óptimo de la misma y para la preservación de los recursos hídricos. En cuanto a la revisión de legislación y políticas vigentes, podríamos mencionar el diseño de políticas de ordenamiento territorial para evitar la expansión descontrolada de la caña, la revisión de la legislación para promover prácticas sostenibles y para desincentivar los daños ambientales, la incorporación de criterios de sostenibilidad en las prácticas agrícolas, priorizando una visión sostenible por encima de una visión economicista, y también el fomento de incentivos económicos para prácticas agrícolas más sostenibles. En cuanto al fortalecimiento de la organización comunitaria, podríamos señalar como importantes la promoción de la participación comunitaria en decisiones sobre uso de tierras y recursos, la capacitación de agricultores en prácticas sostenibles y resilientes al cambio climático, el fortalecimiento comunal en temas como salud ambiental o gestión de recursos naturales, la creación de redes de colaboración entre agricultores, comunidades locales, instituciones públicas y ONGs para poder compartir conocimientos en agricultura sostenible. Muy bien, pues tras examinar un poco el contexto de la caña de azúcar en El Salvador y los desafíos en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero, hemos podido delinear un enfoque integral para poder mitigar los impactos negativos de este cultivo en el cambio climático. Cuando destacamos la necesidad de revisar los modelos de producción, la necesidad de actualizar las políticas existentes y de fortalecer la colaboración comunitaria, podemos acercarnos a sentar las bases para una respuesta efectiva al cambio climático en este sector agroindustrial. Estas medidas, además de proteger el entorno natural y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, también nos pueden encaminar hacia una agricultura más sostenible y resiliente en nuestro país.